Hola con todos. Vamos a continuar con las secciones del curso. En este video les voy a explicar cómo crear los recursos para nuestra API, ¿sí? Entonces, primero, para entender qué son los recursos, son clases que nos proporciona Laravel para transformar los modelos o las colecciones en JSON de manera sencilla, y con los recursos nosotros vamos a poder especificar qué datos, ¿sí? Qué atributos de nuestro modelo se van a devolver en la respuesta hacia el cliente, ¿sí? Entonces, para ir entendiéndolo mejor, vamos a crear un recurso, ¿sí? Por ejemplo, para el modelo user y luego para article. Entonces, primero vamos a pasar, ¿no es cierto?, al sprint que nos toca, que es el sprint 7, generar recursos API para las entidades, ¿sí? Es la tarea 14. Entonces, git checkout -b 14 resources debe llamar. Y entonces ahora sí, decimos php artisan make resource user, ¿sí? Entonces voy a crear un recurso para user. Los recursos se crean dentro del directorio app http resources, ¿sí? Y lo que hacen es convertir digamos, el modelo a un array, a un arreglo, ¿sí? Entonces por defecto nos devuelve lo que da digamos, el método toArray de la clase padre, que en este caso es JSON Resource, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, nosotros al modelo user podemos decirle que lo que queremos que nos devuelva user va a ser solamente estos atributos: ID, name, email y updated at, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros ahora, si es que venimos al Postman para probar, primero voy a arrancar el servidor, porque ahorita no está corriendo. Artisan serve. Entonces me dice que está corriendo en el puerto 8000. Entonces, por ejemplo, yo primero tengo que iniciar sesión. Dice que las credenciales no son válidas. Veamos, estar con admin test. Y en nuestro seeder habíamos puesto un admin prueba. Entonces cambiamos las credenciales, ¿sí? Y es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces iniciamos sesión y nos devuelve un token, ¿sí? Ahora, veamos las rutas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí en las rutas que podemos obtener a través de la ruta user los datos del usuario. Entonces podemos venir, ¿cierto?, acá, en lugar de articles aquí, pedimos user, nos dice token invalid, tengo que actualizar el token aquí, el que acabo de generar con la sesión que acabo de iniciar, y ahí sí, me estaba ya validando la sesión. Entonces, ahora una vez que tenemos ya nuestro recurso, ¿no es cierto?, podemos nosotros generar sí, tenemos donde está acá, ¿sí?, el recurso para user, ¿sí? Y para poder irlo entendiendo mejor, vamos a generar también un recurso, por ejemplo, para article. Entonces, en article nosotros vamos a decir que
lo que nos va a devolver, ¿sí?, de article va a ser el ID, va a ser el title, ¿sí?, va a ser el body, digamos que nos va a devolver el created at y el updated at, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si para yo poder utilizar el recurso y ver los resultados, tengo que hacer un pequeño cambio en el controlador de article. Entonces, yo puedo decir aquí que en lugar de que me devuelva así, ¿no es cierto?, tal cual el article all, ahora lo que yo voy a devolver es un article resource, ¿sí? Entonces, yo le puedo aquí importar, ¿sí? Le puedo decir que voy a usar resources, ¿cierto?, y article, ¿sí? Como ya tenemos el modelo aquí que se llama article, yo le puedo dar un alias a esta clase. Entonces le voy a llamar como article resource, ¿sí? De esa forma puedo usar las dos clases, porque si no, no sabría a cuál me estoy refiriendo, si al recurso o al modelo. Entonces simplemente le doy un alias como article resource, y lo que voy a devolver aquí es un article resource, ¿sí?, una nueva instancia, fíjense, de article resource, ¿sí?, que vendría a ser de la clase resource, ¿no es cierto?, que estoy creando aquí. Y esto es lo que va a definir los campos que van a ser devueltos. Entonces, en el controlador, ¿sí?, lo retorno de esta forma, new article resource, y le envío todos bueno, en este caso no voy a poder utilizar el article resource, perdón, porque aquí estoy retornando una colección. Entonces ya vamos a ver más adelante cómo funciona para retornar las colecciones. Entonces lo que voy a hacer es retornar acá, ¿sí?, el article, ¿sí?, uno individual, ¿sí? Por ahora no estamos manejando todavía recursos de colecciones, entonces no podría utilizarlo ahí todavía. Entonces aquí sí, para un artículo individual. Entonces cuando yo voy a hacer la consulta hacia un artículo individual, me va a devolver un article resource, ¿sí? Y ahí sí le paso el artículo, ¿sí?, que estoy consultando. Entonces ahora sí, si yo vengo acá y digo articles, ¿cierto?, y digo que me devuelva el artículo con el ID 1, ¿sí? Fíjense, me devuelve los datos que yo le he puesto acá en el resource aquí, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, si no quiero que me devuelva el updated at, ¿sí?, vuelvo a consultar, ¿sí?, y me está devolviendo todavía el updated at porque modifique el de user, perdón. Entonces aquí sí, el de article, vuelvo a hacerlo, ¿sí? Entonces ya no me devuelve el updated at, ¿sí? Entonces a través de un resource, de esta forma, yo puedo definir cuáles son los campos que quiero que me devuelva, ¿sí? Entonces vamos a dejarle que quiero el updated at, ¿sí? Entonces recordemos que campos son los que tiene article. Si venimos a nuestra base, la tabla article contiene estos atributos. Entonces estamos devolviendo el ID, el título, el body, created at, updated at, pero por ahora no estamos devolviendo las relaciones, ¿sí? Entonces nosotros podemos decirle devuélvame,
¿sí? El user ID, ¿sí? Y hay que notar que el this, en este caso, hace referencia directamente a la instancia del modelo, ¿sí? Entonces, a la instancia, en este caso, de article. Entonces, fíjense cómo estamos usando el this, user ID, y lo mismo para category ID, ¿sí? Entonces, ahora vamos a volver a consultarlo, ¿sí? Entonces nos dice, esto pertenece al usuario 1 y al category ID 1, ¿sí? Si revisamos al artículo 2, ¿sí? Fíjense cómo nos dice, este artículo pertenece a la categoría 3, ¿sí? Y de igual forma pertenece al ID, al usuario con ID 1. Bien, entonces con eso nosotros podemos ir diciendo qué es lo que queremos que nos devuelva cada uno de los modelos en nuestro sistema, ¿sí? Entonces, podríamos también retornar directamente, como hemos visto en el inicio del curso, podemos retornar un user resource o un resource directamente desde la ruta. Sin embargo, siempre es mejor hacerlo desde el controlador, ¿sí? Desde una acción del controlador. Ahora, mencioné sobre las colecciones de los recursos. Las colecciones de los recursos nos sirven justamente para retornar arreglos, ¿sí? Un arreglo, una colección de un recurso. En este caso, nos serviría para el caso de que queremos consultar todos los artículos, ¿sí? Podríamos hacerlo de dos maneras, ¿sí? La una es utilizando el mismo article resource, ¿sí? Article resource. Y aquí tenemos un método estático que es collection. Y a este método nosotros podemos pasarle la colección de los artículos o la colección del modelo en el que estamos trabajando, ¿sí? Que nos vaya a devolver. Entonces, si ahora nosotros consultamos todos los artículos, ¿sí? Fíjense, nos devuelve todos los artículos, ¿sí? Hay que notar que cuando devolvemos un recurso, ¿sí? Como estamos haciendo en este caso, están siendo introducidos en una nueva posición del arreglo que es data, ¿sí? Si es que nosotros, en lugar de retornar directamente, ¿sí? el recurso, nosotros podemos decirle también, hacer como lo estábamos manejando, ¿no es cierto? Response JSON article resource, ¿no es cierto? Y el status code 200. Entonces, si lo hacemos de esa forma, cambia, ¿sí? Ya no nos introduce todo el resultado dentro de data, sino que nos devuelve un arreglo que contiene directamente ya los datos, ¿sí? Entonces, esto va a depender mucho de cómo manejemos nuestro sistema, ¿sí? En ciertos casos va a ser mejor hacerlo, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Entonces igual si ahora consultamos, ¿sí? Ya no está dentro de data, sino que ya nos devuelve directamente la instancia de ese objeto, ¿sí? Ahora, esta es una forma de utilizar los recursos, ¿sí? Las colecciones de los recursos. Sin embargo, hay ciertas ocasiones en las que necesitaríamos introducir metadatos en el resultado, en la respuesta de una colección, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? Aquí nos está devolviendo directamente un arreglo con todos los recursos de los artículos, ¿sí?
pero en ciertas ocasiones necesitamos introducir metadatos. Ya vamos a ver un claro ejemplo de cuándo es necesario esto. Entonces, primero, nosotros podemos tener un recurso, ¿no es cierto? Como tenemos aquí, recursos para instancias de un modelo de manera individual, pero también un recurso para la colección, ¿sí? Entonces, uno va a manejar la instancia individual, lo otro va a manejar un recurso como colección. Y entonces podemos generar recursos, ¿sí? Para las colecciones. Sería un comando prácticamente el mismo, ¿sí? Simplemente que al final, ¿sí? Le añadimos collection, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a crear un recurso para una colección de artículos. Entonces, make resource article collection, ¿sí? Y nos crea, pues, como ven, es prácticamente lo mismo. La diferencia está aquí, principalmente, ¿sí? En qué es lo que extiende. Aquí nos devuelve un JSON resource. Y aquí nos va a devolver un resource collection, o es lo que está extendiendo, ¿sí? Un resource collection, ¿sí? Y en las colecciones, nosotros podemos decirle, ok, devuélvame, ¿sí? La colección, ¿sí? Entonces, aquí fíjense, pues, es un poco más obligatorio utilizar el data y ahí meter la colección, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decirle acá, return, ¿no es cierto? Nos devuelve un arreglo, ¿no es cierto? Siempre arreglos asociativos, ¿sí? Y le decimos this collection, ¿sí? Y aquí podemos aumentar más cosas, ¿sí? Podemos aumentar estos metadatos como les mencionaba. Entonces, generalmente se suele utilizar links, ¿no es cierto?, para ir navegando, como vamos a ver más adelante en la paginación, ¿sí? Entonces, sí, podemos decirle algún valor ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando ahora voy a devolver, cuando voy a consultar una colección de artículos? ¿Sí? Entonces, si vemos en nuestro article controller, aquí estoy utilizando el collection, pero del article resource, ¿sí? Pero yo ahora si quiero devolver un article collection, entonces le puedo decir aquí, ¿sí?, que voy a necesitar también article collection, y en lugar de utilizar article resource collection, utilizo una nueva instancia de article collection, ¿sí? Y le paso la colección de artículos. Entonces veamos la diferencia. Ahora si consulto en articles, ¿sí ven? Me devuelve data, ¿sí? Pero individualmente está utilizando el resource, digamos, individual, ¿sí? De article. Entonces, si yo no quiero devolver el updated at, ¿sí? Entonces, toma a ese resource, ¿sí? Para el individual. Y al final de todo esto, vemos que se incluyen estos metadatos que podemos incluir a las colecciones, ¿sí? A las respuestas de las colecciones. Entonces, tenemos ahí ya un resource para manejar individualmente, ¿sí?, los modelos o las colecciones de los modelos, ¿sí? Para entender mejor, ¿sí?, cómo funcionan estos metadatos, ¿sí?, vamos a ver más adelante la paginación, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decirle, ¿no es cierto?, que queremos que el resultado sea paginado, ¿sí? Y fíjese en lo fácil que hace Laravel la paginación, que generalmente es una de las funcionalidades más complejas y más enredadas en cualquier framework. Entonces nosotros podemos decirle, en lugar de decirle aquí article all, podemos decirle article paginate, ¿sí? Y veamos qué nos devuelve ahora esto.
hacemos la consulta, ¿sí? Aparentemente es lo mismo, pero fíjense, me devuelve solamente 15 artículos, ¿sí? Y fíjense aquí, en los links, ¿sí? En los metadatos de esta colección, me devuelve, ¿sí? El link, ¿no es cierto? Me devuelve cuál es la primera página, ¿sí? Cuál es la última página, ¿sí? Cuál es la página previa, en este caso es null porque estoy en la primera página, cuál es la siguiente página, ¿sí? Además, aquí en meta me devuelve en qué página estoy, current page, from, ¿sí? Desde qué elemento estoy, desde el primero, cuál es la última página, es la 4, en este caso me está devolviendo 15 elementos por página, en total son 4 páginas. El path, ¿no es cierto?, al que estoy accediendo del paginador en sí, que es articles. Per page me dice cuántos elementos por página me está devolviendo, ¿sí? Entonces el to va con el from, ¿no es cierto? From 1 to 15, ¿sí? Y en total tengo 55 elementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona la paginación? Yo puedo decirle, ¿sí? Si es que aquí me dice el primer elemento es este, la última página es esta, la siguiente página es esta, ¿sí? Entonces yo puedo decirle articles y puedo pasarle como parámetro page equals to, ¿sí? Entonces me devuelve la segunda página, ¿sí? La tercera página, la cuarta página, ¿sí? Fíjense lo sencillo que hace Laravel esta funcionalidad, ¿sí? Y esto es una ayuda increíblemente útil para programar más adelante nuestro cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro cliente simplemente tiene que consultar a Articles, ¿sí? Y nuestro cliente ya va a saber que este resultado está paginado, ¿sí? Entonces, como está paginado, simplemente podemos acceder al elemento links, ¿sí? Y decirle, ok, aquí voy a poner el link para la primera página, para la última, para la anterior o para la siguiente, ¿sí? Y simplemente ya nos da los links que tenemos que seguir, ¿sí? Entonces esto es increíblemente útil y súper sencillo de implementar ya en el cliente, ¿sí? Esto, además, también nos ayuda a cumplir con las restricciones que impone REST, ¿sí? Entonces podemos decir que nuestro API es realmente un API RESTful, ¿sí? Porque estamos utilizando incluso los links aquí para navegar entre entre los diferentes recursos de nuestra API, ¿sí? Entonces, Laravel lo hace increíblemente sencillo. Bien, ahora me salté un poco ahí a la paginación, ¿sí? Pero volviendo por acá, ¿sí? Tenemos que podemos preservar las llaves en las colecciones, ¿sí? Laravel por defecto reinicia las llaves para que sigan un orden numérico, pero si nosotros queremos preservar estas llaves, entonces simplemente a nuestro resource, ¿sí? Le añadimos una línea, ¿sí? Con la propiedad preserve keys true, ¿sí? Y eso automáticamente va a preservar las llaves, ¿sí? De nuestra colección. Ahora, eh, si nosotros vemos en el Postman, ¿sí? Nos está devolviendo aquí en User ID y Category ID directamente el ID, ¿no es cierto?, de ese usuario o de esa categoría. Pero nosotros también podemos directamente incluir aquí ya la instancia de ese objeto, ¿sí? Que en ciertas ocasiones puede ser útil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿dónde estamos? Acá, en el recurso de article, por ejemplo, aquí, podemos decir, en lugar de devolverme el user ID en sí, le voy a decir, devuélvame user, ¿cierto? Find el ID de ese usuario, ¿sí? Entonces veamos ahora la diferencia.
y nos da aquí un error que dice podemos decirle que nos devuelva podemos decirle new user y el ID que le pasemos, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí debería ser user find, ¿no es cierto? Y el user ID, y lo mismo para category find el category ID, pero acá nos hace falta el use para user, ¿sí? Entonces, si lo vemos ahí, ¿sí? Si ejecutamos aquí, entonces ahí sí tenemos sí, en lugar de devolvernos el ID, ¿sí? Nos devuelve entonces ya el usuario en sí, ¿sí? La instancia de ese usuario en sí, ¿sí? Entonces, aquí quizá ya lo más adecuado no sería user ID, sino user y category, ¿sí? Entonces nos devuelve ya el usuario y la categoría a la que pertenece este artículo, ¿sí? Sin embargo, en bases de datos ya muy grandes, muy pesadas, no sería tan recomendable esto porque estamos aumentando la cantidad de datos, ¿sí? Que estamos descargando desde nuestro servidor, y además vendrían a ser datos que estamos duplicando. Por ejemplo, aquí, user está aquí y está duplicado en todos los artículos que pertenecen a ese usuario, ¿sí? De todas maneras, podemos hacerlo, ¿sí? De esa forma. O también otra forma en la que podríamos hacerlo es enviar, ¿sí? Un link hacia la ruta, ¿no es cierto?, de este usuario. Entonces podemos decir, por ejemplo, por ahora le voy a decir localhost, 8000, ¿sí? Slash, o para que sea más dinámico, simplemente le decimos API, ¿sí? Users, y esto va concatenado con this user ID, ¿sí? Y entonces estamos enviando así como como la paginación está enviando el link, ¿no es cierto? Nosotros también podemos enviarle el link hacia sí, hacia el recurso de nuestro usuario, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿sí? Lo tenemos de esa forma. Y lo mismo podríamos hacer para category, ¿sí? Obviamente, fijándonos bien de que la ruta que estamos utilizando ya la hayamos definido, ¿sí? Entonces, category ID. Entonces ya es algo más, más fácil de utilizar en en nuestro, en nuestro cliente, ¿sí? Aquí vendría a ser categories, ¿sí? Es algo ya más fácil de utilizar en nuestros clientes. Ahorita no podría probarlo porque no hemos creado todavía el controlador para categories, y tampoco tenemos la ruta para categories, ¿sí? Eso lo tendremos que ir implementando, ¿sí? Ahora, con eso, sí, estamos incluyendo ya las relaciones en nuestros recursos, y facilitamos al cliente una forma de navegación entre los diferentes recursos mucho más eficiente, ¿sí? Em, sí, por último, algo que se me estaba pasando es que al article controller, al paginate, ¿no es cierto? Por defecto nos devuelve
15 elementos por página, pero nosotros podemos aquí pasarle como parámetro la cantidad de elementos que queremos por página y simplemente nos va a paginar según esta cantidad de elementos que nosotros le pidamos, ¿sí? Entonces, si decimos, por ejemplo, aquí, ¿sí? Voy a consultar articles, ¿sí? Entonces, fíjense, nos devuelve los 25 primeros, ¿sí? Entonces dice del 25 al 25, ¿sí? Ya no son 4 páginas, ahora son 3 páginas, ¿sí? Entonces, eso sería con respecto a a lo que son los recursos, ¿sí? De los modelos, ¿sí? Las colecciones de los recursos. Entonces nosotros podemos definir para cada uno de los modelos que estamos manejando, ¿sí? Un recurso y un recurso para la colección de esos modelos e ir definiendo cómo se comportan las respuestas de estos modelos que con los que estamos trabajando, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer lo mismo para comments, para categories, ¿sí? Para users incluso, ¿sí? Podemos ir definiendo cómo se comportan las respuestas de estos modelos, ¿sí? Entonces con eso sería toda la tarea, ¿sí? Que corresponde a este video. Entonces voy a hacer mi commit. Estoy trabajando en la tarea 14, resources, ¿sí? Voy a ponerle aquí que está solo para articles por ahora, ¿sí? Y hago mi push origin resources, ¿sí? Y con eso subimos a nuestro repositorio, creamos el pull request y cerramos nuestra tarea. Y nos vemos en el siguiente video.